Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz, la unidad nacional frente a la inseguridad y la debilidad institucional. Queremos dar la bienvenida al presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, economista Marco Antonio Rodríguez. Lo invitamos para analizar la situación del sistema bancario y financiero con algunas novedades en materia legislativa, la aprobación de leyes como la de fortalecimiento del sector energético y otros que están en trámite en la Asamblea Nacional, al menos 2 proyectos urgentes en materia económica. Frente a esta situación, es bueno decirle al país en qué condiciones está el sistema bancario y financiero del Ecuador. Economista Marco Antonio Rodríguez, muy buen día. Miguel, muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Miguel, en este momento el sistema bancario privado del Ecuador es uno de los sectores que está listo para apoyar a la reactivación productiva que tan necesaria es en el país. Al cierre del 2023, la cartera total de crédito otorgada por el sistema bancario privado tanto a los sectores productivos como a la familia ecuatoriana superó los 42,000 millones de dólares, 42,129 millones de dólares exactamente. El 60% de este monto se destinó durante todo el año 2023 a los sectores productivos, Miguel, es decir, a la pequeña, mediana y gran empresa. ¿Por qué recalco esto? Porque se suele pensar que este crédito se destina solamente a las grandes empresas o a las grandes corporaciones y no. Dentro de este 60% de los 42,129 millones están pequeñas, medianas, microempresas, empresas que generan encadenamientos productivos, generan empleo y contribuyen a la producción nacional. Luego, el saldo de estos 42,000 millones, es decir, el 40%, se destinó a créditos a la familia ecuatoriana que utiliza estos recursos para diversas necesidades. Lo utiliza para salud, para educación, para pequeños emprendimientos, para atender necesidades puntuales relacionadas con su propia vida diaria. Entonces, esta fue la manera en que la banca impulsó la reactivación durante el 2023. Esto por el lado del crédito. Y por el lado de los depósitos, Miguel, yo no quiero dejar de señalar que los depósitos también en la banca superaron los 46,000 millones de dólares. 46,000 millones de dólares que reflejan 2 elementos. El primero, la confianza que el público, que la ciudadanía en general tiene en el sistema bancario ecuatoriano. ¿Y por qué recalco esto? Porque el 40% de este monto, el 40%, está dejado en depósitos a plazo dentro de los bancos. Es decir, son aquellos depósitos en los que la ciudadanía no espera realizar un retiro en el cortísimo plazo de los mismos, sino más bien los está dejando a plazos determinados superiores o entre los 90 y los 180 días fundamentalmente. Y un segundo elemento es que a través de estos depósitos o el crecimiento de los depósitos es que se puede continuar generando créditos, entre otros elementos. Entonces creo que estos dos aspectos son fundamentales de señalar a la población para que lo tengamos presente dentro de este proceso de apoyo a la reactivación productiva nacional. Economista Rodríguez, usted nos ha descrito la forma como se desenvuelven los recursos que ha acumulado la banca. ¿Se podría decir que la banca es la actividad más rentable en el Ecuador, por un lado? Y por otro, ¿es bueno decirlo, es malo o es bueno que los bancos, el sistema bancario y financiero o las empresas tengan alta rentabilidad? Miguel, clarísimo y directamente la respuesta. La banca no es la actividad más rentable ni la que más utilidades genera en el Ecuador. Sin embargo, la banca sí es el sector que más impuestos paga. La banca
está dentro de un cuadro comparativo, de un análisis comparativo de industrias. La banca tiene en este momento un ROE, es decir, una rentabilidad equivalente al 12.4%, y dentro de la economía ecuatoriana existen sectores que tienen rentabilidades muy superiores a la de la banca. Pero Miguel, yo aquí en esta parte hago un paréntesis. Se cuestiona que las entidades privadas en el Ecuador tengan rentabilidades. Miguel, tener empresas, tener sectores en la economía que generan rentabilidad es bueno y positivo para la economía, porque estas empresas del sector real que tienen afortunadamente mejores ratios de rentabilidad, que generan más utilidades que el sistema bancario, son empresas que pueden generar empleo, que pueden generar encadenamientos productivos, que intermedian recursos. ¿Para qué? Para la reactivación de la familia ecuatoriana. La banca, si lo miramos volviendo al sector bancario por el lado de la rentabilidad, que es la forma adecuada de mirar si es que un sector gana más o gana menos que otro, se encuentra en el promedio nacional. Solamente para que usted tenga claridad, y esto se lo publicó una consultora económica llamada Análisis Semanal, un estudio de análisis semanal, lo publicó hace algunas semanas. La banca está en el 10º puesto de los sectores en rentabilidad, es decir, existen 9 sectores por encima de mayor rentabilidad. Están minas y petróleos, está servicios administrativos, servicios de apoyo a la administración pública, están varios otros sectores que, como dije hace un momento, afortunadamente tienen más rentabilidad. ¿Y por qué es la forma adecuada de mirar esto, Miguel? En sencillo, la rentabilidad lo que mide es cuánto gana un accionista en relación a lo que invierte dentro de una compañía. Es decir, si el accionista ha invertido $100 en una compañía, la rentabilidad mide cuántos centavos el accionista recibe de utilidad por su inversión. En el caso de la banca, como dije hace un momento, es 12.4 centavos. Pero importante recalcar, Miguel, que de esos 12.4 centavos de cada 100 centavos, el 80% se reinvierten en la propia institución. Es decir, los accionistas no retiran estos recursos, sino que los reinvierten en la propia institución. ¿Para qué? Para generar más productos de la banca. ¿Y cuáles son estos productos de la banca? Más crédito y más servicios bancarios. El sostenimiento del crédito el año pasado, que fue del 9.9%, aproximadamente el 10% si se lo mira comparativamente 2023 y 2022, fue posible, entre otros aspectos, gracias a la recapitalización de la banca. Pero Miguel, déjeme terminar esta parte, lo que le dije hace un momento. La banca no es la más rentable ni la que más utilidades tiene, sin embargo, sí es la que paga. De acuerdo a información oficial del Servicio de Rentas Internas, las actividades bancarias en donde están los bancos privados clasificados se llevan el 12.9% del pastel total de recaudación del Estado. El año pasado, la recaudación total tributaria en el Ecuador superó los 17.000 millones de dólares, un poco más de 17.000 millones de dólares. Pues las actividades bancarias recaudaron el 12.9% de esto, algo más de 2.200 millones de dólares. Es decir, de cada $100 que el Estado ecuatoriano recaudó durante el 2023, $13 fueron recaudados, aportados por las actividades bancarias en el Ecuador. Entonces, Miguel, queda claro, los bancos no son los más rentables, la actividad más rentable no es la actividad que más utilidades tiene, pero lo que sí está claro con cifras oficiales es que es hoy por hoy el sector que más contribuye a las arcas fiscales. Economista Rodríguez, una precisión respecto de la rentabilidad que usted nos ha señalado, entre la rentabilidad que usted señala y la utilidad que han tenido los bancos. Sí,
A ver, se ha venido diciendo por redes que los bancos igual son el sector que mayores utilidades tiene. Y para el efecto se ha utilizado imprecisamente afirmaciones que dicen que la utilidad de los bancos ha superado los 1.000 millones, 1.200, 1.300, hasta 2.000 millones de dólares. Escuché ayer en foros políticos durante el último año. Miguel, la utilidad de los bancos al cierre del 2023 fue 723 millones de dólares. 723 millones de dólares. 24 bancos, perdón. Pero Miguel, si es que miramos esto comparativamente... Que han sido las más altas durante los últimos tiempos. Justamente a eso voy. Si es que miramos comparativamente esto con otros sectores de la industria, Miguel, déjeme señalarle, solo tres compañías en el Ecuador juntas tienen mayores utilidades absolutas que la banca, es decir, más de los 723 millones. 3 compañías. Y esto, como dije hace un momento, Miguel, es bueno, porque estas compañías generan empleo, generan encadenamientos productivos, generan producción que es tan importante para el país. ¿Cuánto implica este crecimiento si lo miramos con el crecimiento de las utilidades del 2022? El crecimiento en números absolutos es de 73 millones de dólares, Miguel, entre 24 instituciones. Pero como digo, la forma correcta de mirar cuando una entidad, un sector o una entidad es rentable, no es a través del número absoluto, porque como le digo, Miguel, hace un momento le señalé, solo 3 empresas juntas desde el Ecuador tienen más utilidad que los 24 bancos de todo el sistema privado ecuatoriano. La forma correcta es medirlo a través de la rentabilidad, el ROE, porque esto nos permite comparar industrias y nos permite compararnos con otros países. ¿Y qué es lo que está pasando con otros países? Para no comparar banca contra sector real de la economía en el Ecuador. ¿Cómo lucimos frente a los otros países? Pues bien, la rentabilidad en la banca peruana y en la banca colombiana respectivamente está entre el 16 y el 14%. Banca colombiana, banca peruana. Mayor que la que mayor que la rentabilidad de la banca ecuatoriana. Si uno mira con los países dolarizados, que muchas veces nos gusta hablar y decir, no puede ser que en una economía dolarizada existan rentabilidades tan altas. Si uno mira la rentabilidad de países como Panamá, El Salvador y Estados Unidos en sus sistemas financieros, están entre el 14, 15 y 16%. En esos rangos, Miguel, en todos los casos superiores a las rentabilidades que el sistema bancario en el Ecuador tiene en este momento. Pero Miguel, aquí hay algo conceptual. Que el sistema bancario en este momento esté sólido y líquido y pueda ser parte de los procesos de apoyo a la reactivación productiva es muy positivo. Una banca que está en estos momentos líquida y que tiene capacidad y rentabilidad para continuar apoyando en el crédito es positivo para la economía, porque en estos momentos en que se necesita una dinamización del crédito, que se necesita la atracción de liquidez al Ecuador, es importantísimo que el sector bancario pueda cumplir eficientemente esta función de intermediación, es decir, de crecimiento de crédito. ¿Por qué entonces sectores políticos, porque hay que identificarlos como la Revolución Ciudadana, han dicho públicamente en la Asamblea Nacional que hay que fijar un impuesto sobre las utilidades para financiar el conflicto armado interno que está viviendo el Ecuador? Miguel, en esta parte yo quisiera, antes de responder su pregunta, señalar algo. En este momento el Ecuador está efectivamente como efectiva y adecuadamente lo ha declarado el gobierno nacional. Estamos en una guerra contra las mafias, en una guerra contra el narcotráfico, en una guerra contra la minería ilegal, en una guerra contra el chulco y la usura. Estamos en una guerra contra la delincuencia organizada. Y en este momento corresponde que todos los sectores, desde todos nuestros frentes, apoyemos las
la iniciativa y el ímpetu con que las fuerzas del orden están combatiendo combatiendo en estos momentos tan duros para la ciudadanía y para la sociedad ecuatoriana. Dicho esto, Miguel, la banca privada efectivamente ya está aportando al Estado en este conflicto armado interno. ¿Por qué el señor ministro, y voy a tomar las palabras que el señor ministro de Finanzas en días pasados indicó? La banca desde hace 4 años atrás ya tenía un concepto que se conoce como autorretención de impuestos. La autorretención de impuestos es algo que se ha aprobado en días recientes y que se ha agravado para los grandes contribuyentes. Es decir, es un proceso por el cual el mismo gran contribuyente se retiene tributos y los traslada él mismo al Estado. La banca desde hace 4 años ya hace esto. ¿Y esto ha crecido? Y esto ha crecido, Miguel. Hemos pasado de 123 millones de dólares el año pasado a una aportación a través de la autorretención superior a los 360 millones de dólares en este año. Es decir, una diferencia de casi 240 millones de dólares, lo que significa, Miguel, que el sistema bancario privado ha encontrado o está en este mismo momento ya aportando de manera adecuada y eficiente al Estado ecuatoriano en sus esfuerzos en la lucha contra la delincuencia en esta guerra interna. Esto aparte de lo que tiene que cumplir con el servicio de rentas internas en la recaudación que hace en el país. Esto aparte de lo que ya se satisface por la vía de tributos y de impuesto a la renta y de otro tipo de impuestos y contribuciones. Miguel, para que usted tenga una idea, solo en impuesto a la renta en los últimos 3 años, hemos pagado 560 millones de dólares solo en impuesto a la renta acumulados durante los 3 últimos años. Hemos venido pagando aportaciones a la superintendencia de bancos, hemos venido pagando un impuesto a los activos externos, hemos venido pagando tasas y contribuciones seccionales y locales, hemos venido pagando impuestos y tributos específicos para el sector bancario, lo cual en cifras del servicio de rentas internas nos coloca como la actividad, como dije hace un momento, que más contribuye al Estado ecuatoriano en su recaudación del año pasado, que superó los 17 mil millones de dólares. Economista Rodríguez, es bueno precisar de dónde provienen las utilidades de los bancos. Partiendo de datos, de hechos, una fuente seria como es el análisis semanal daba cuenta en el año 2022 la ubicación de los sectores con mayor utilidades. Está explotación de minas y canteras, 1.500 millones, comercio 1.556 millones, financieras y de seguros, excepto bancos, cooperativas y mutualistas 1.291, manufactura 1.183 y la banca en ese año 664 millones. Así es, esa es la utilidad del 2022, Miguel. Y Miguel, un dato importante que usted está señalando allí, la utilidad que usted está comparando es la del 2022 debido a que el único sector que presenta cifras de manera mensual oficiales a su organismo de supervisión y anuales tan pronto cierra el 31 de diciembre es la banca. Los otros sectores lo hacen en abril del año siguiente. Por eso, en este momento no es posible comparar las cifras del 2023. Al 2023 estamos, sin embargo, en similares posiciones. Economista Rodríguez, ¿los bancos debieran pagar más impuestos? Es importante destacar cómo pudiera esto incidir si se carga con más impuestos a la banca. Miguel, antes de contestar si es que debiera pagar o no más impuestos, yo quiero hacer una reflexión. La actividad de la banca es la intermediación financiera, es decir, la colocación de créditos. ¿Para qué? Para que el sector productivo, para que la familia ecuatoriana pueda crecer y dinamizar sus actividades. $1 que el banco o que la actividad bancaria destina a tributos o a impuestos es $1 menos que puede ser prestado o intermediado. Es decir, es $1 menos que puede servirle a una empresa o a la familia ecuatoriana para sus procesos productivos. Dicho esto, como dije hace un momento, Miguel, ya la banca a la presente fecha ha incrementado solamente vía autorretención más de 240 millones de dólares. Viene pagando
esto viene en cifras oficiales del Servicio de Rentas Internas, una recaudación superior a 2.200 millones de dólares. La banca tiene impuestos específicos, como el impuesto a los activos externos, que le generó el año pasado al Estado ecuatoriano sobre los 60 millones de dólares. Tiene también contribuciones a la Superintendencia de Bancos, que el año pasado fue superior a los 70 millones de dólares. Entonces, Miguel, ya la banca al Estado ecuatoriano, a través de toda la carga tributaria impositiva que tiene, viene haciéndolo eficientemente. Pero un dato comparativo, Miguel, un dato comparativo. Al año 2022, de cada dólar que un accionista pudo haber recibido como utilidad, de cada dólar, la banca privada pagó $1.10 al Servicio de Rentas Internas en impuestos, tasas y contribuciones. Es decir, si yo le habría podido dar $1 al accionista, le pagué $1.10 al Estado ecuatoriano a través de impuestos, tasas y contribuciones, es decir, de aportación del sector bancario a la economía nacional. ¿Y ha crecido el ritmo de créditos en el país, la demanda al sistema bancario y financiero del Ecuador? Miguel, es bien importante lo que usted toca en este momento. La cartera bancaria al cierre del 2023 cerró, como dije hace un momento, en 42.129 millones de dólares. Creció a un ritmo del 9.9%. La banca continúa impulsando el crecimiento de la cartera y el apoyo a los sectores productivos y a la familia ecuatoriana. Sin embargo, si miramos cifras comparativas con la misma fecha del año 2022, el crédito venía creciendo a esa época en el 16%. Es decir, lo que miramos es que ya hay una desaceleración, es decir, un enlentecimiento de la velocidad con la que la cartera venía creciendo. Y aquí cabe una reflexión. ¿Qué es lo que ocasiona esto? Varios factores, Miguel. Factores relacionados con el frente externo. En el mundo tenemos un problema de altas inflaciones y altos costos del dinero, lo cual dificulta traer esas líneas de crédito del exterior para poderlos canalizar a líneas locales. Un problema interno de liquidez dentro de la economía. El señor ministro de Finanzas en días recientes y también tan pronto asumió el cargo, ha descrito la situación de la liquidez dentro de la economía y la necesidad de impulsar la reactivación productiva a través de varios medios. Estos elementos, entre otros, son los que se comienzan a ver reflejados en el crecimiento o en el impulso de la cartera de los bancos, que, como dije, al 2023 ha crecido, pero a un ritmo más lento del que venía creciendo hasta el 2022. Y allí entonces cabe la reflexión. Si hemos dicho que $1 retirado al sistema bancario para destinarlo a tributos es $1 menos que puede ser prestado, ¿será conveniente que el Estado ecuatoriano continúe incrementando la presión tributaria en el sector que más contribuye a la recaudación nacional, que en palabras del propio señor ministro de Finanzas ya viene o ha comenzado a apoyar aún más de lo que venía haciendo en materia de autorretenciones? Como dije, en cifras nuestras, un número superior a 240 millones de dólares durante este año, Miguel. Entonces, lo que tenemos que analizar esto es integralmente cómo viene la cartera, cuáles son los desafíos de la economía local y qué es lo que esperamos del apoyo a los sectores productivos desde el lado del crédito. Economista Rodríguez, ¿cree usted, por lo que se ha exhibido en las cifras, que debería haber un techo, un tope o límite a la rentabilidad de las empresas, de los bancos, el sector financiero? Miguel, esto antes del sector financiero yo quiero trasladarlo a la realidad de la economía nacional. Si a un empresario, cualquiera que éste sea, de cualquier sector que éste sea, el Estado, la política pública, la Asamblea Nacional, le dice, usted debe tener una rentabilidad de X y no más, el empresario, el emprendedor ecuatoriano, el sector de la economía, se sentirá motivado a continuar invirtiendo en el país para lograr incrementar esta producción y generar más empleo, más rentabilidad, más encadenamientos productivos. Me parece a mí que cualquier microempresario, cualquier emprendedor, cualquier empresa grande, pequeña o mediana,
mañana va a decir que no. El panadero se va a oponer a que le fijen un precio del pan. El panadero se va a oponer a que le fijen cuánto puede ganar su panadería. El señor de los transportes se va a oponer a esto porque, Miguel, entre más rentabilidades tienen los sectores económicos de un país, estos sectores económicos mejor pueden apoyar a un objetivo único que tienen las economías, la generación de empleo y el mejoramiento del estándar de vida de las familias. Economista Rodríguez, ¿por qué entonces estas demandas a propósito de la emergencia que vivimos en el Ecuador, a propósito de los proyectos urgentes en materia económica, por qué esta demanda de imponer de nuevo más impuestos sobre las utilidades del sistema bancario y financiero? Miguel, yo creo que está claro cuál es la intencionalidad política de referirse permanentemente a la actividad bancaria. Y no es otra que golpear y debilitar a un sector que viene apoyando permanentemente la reactivación productiva con la colocación de créditos, que goza de la confianza del público y que se ve reflejada a través del crecimiento de los depósitos, que genera más de 22,000 plazas de empleo permanente en el Ecuador, y esas 22,000 plazas de empleo, Miguel, están conformadas en un 60% por colaboradores mujeres, y en el sector bancario de este 60% de colaboradores mujeres, más del 40% se encuentran en actividades de dirección dentro de las empresas, un sector que viene realizando importantes esfuerzos en impulsar la lucha contra el cambio climático, finanzas sostenibles, financiamiento a los jóvenes. Miguel, hace un momento se me escapó mencionarle, la banca ecuatoriana en los últimos 2 años ha logrado traer más de 2,000 millones de dólares desde el exterior. ¿Para qué? Para canalizarlos a crédito de mujeres, a crédito para jóvenes, a crédito para finanzas sostenibles, a créditos con visión de género. La ONU Mujeres ha dicho el año pasado que $1 puesto en manos de mujeres es $1 que rinde o que retribuye más a la economía. Pues la banca, dentro de estos 2,000 millones de dólares, ha traído líneas de crédito directas y exclusivas para financiar a las mujeres y a los sectores de emprendedores o pequeños emprendimientos. Entonces, Miguel, no puedo entender yo sino que lo que existe allí es una intencionalidad política, porque, Miguel, como lo acabo de señalar hace un momento, las cifras están allí, han sido señaladas de manera oficial por las fuentes oficiales como el Servicio de Rentas Internas, ayer o anteayer por el señor ministro de Finanzas. Entonces, los datos están allí y, como suele decirse, Miguel, dato mata relato. Economista Rodríguez, ¿y cómo va a impactar en medio de estas acciones en la emergencia que vivimos por inseguridad y la emergencia económica por el cuadro de la caja fiscal? ¿Cómo va a incidir las disposiciones que se han incluido en la Ley de Competitividad Energética aprobada de manera urgente en materia económica? Miguel, aquí hay que hacer varias reflexiones alrededor de lo que ha pasado en la Ley de Competitividad Energética, específicamente con la disposición transitoria incorporada que elimina la exención de el pago del impuesto a la salida de divisas cuando se realiza el pago al exterior de los créditos que se puede contratar. Para ponerlo gráficamente, una institución bancaria consigue recursos de un banco X, Y o Z del exterior, los trae al Ecuador, los presta a mujeres, cambio climático, finanzas sostenibles, jóvenes. Cuando paga este crédito al banco del exterior, ahora, por efecto de esta norma, debe retener el ISD. ¿Qué ha pasado en la Asamblea Nacional? El señor presidente de la República, en su proyecto inicial, no propuso esta norma, ni la dispuso, ni la impulsó. Esta disposición fue incorporada en la Asamblea Nacional en el informe para segundo debate, y si uno mira o revisa el informe para segundo debate y mira la discusión en el pleno del segundo debate, no encuentra la argumentación para haber incorporado esta norma. Esto a nosotros nos lleva a 2 reflexiones de tipo legal. Primero, en materia legal y constitucional existen 2 principios fundamentales. Uno, el de la reserva
tributaria en materia tributaria. ¿Quién tiene la iniciativa en materia tributaria? La tiene exclusiva y excluyentemente el Ejecutivo. Solo el señor presidente de la República podía haber incluido esto en el proyecto de ley y incluido en el proyecto de ley podría haber sido discutido por la Asamblea, pero el señor presidente de la República no lo incluyó. Creemos nosotros que no lo incluyó porque precisamente esta disposición va en contra de la política nacional, de generar los incentivos para que lleguen más recursos del exterior y estos recursos puedan incluirse dentro de la economía ecuatoriana, en este caso a través de empleos. Pero hay un segundo elemento, un elemento que se llama de unidad de materia. ¿Qué quiere decir esto? Si un proyecto de ley como este se refería a materia energética exclusivamente, si todo el proyecto de ley hablaba sobre autogeneración, impulso a la generación de electricidad, etcétera, e incentivos para hacerlo, tanto así que se la ha llamado esta ley, la ley No Más Apagones. Esta era la materia del proyecto de ley y llamativamente, en el segundo debate se incluye una norma que nada tiene que ver con materia energética, que nada tiene que ver con el impulso a la generación de más electricidad. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, se ha violentado estos dos principios constitucionales y legales de reserva en materia tributaria y de unidad de materia. Pero en lo de fondo, Miguel, en lo de fondo, lo que busca, lo que ha hecho esta norma que se ha incorporado en el proyecto de ley es castigar la llegada de recursos desde el exterior. Estos recursos que venían financiando a mujeres, que venían financiando a pequeños emprendimientos, a medianas y pequeñas empresas, que venían financiando a jóvenes emprendedores, esos recursos ahora se disminuirán en su capacidad o en su posibilidad de llegar al Ecuador. Y mire, Miguel, nosotros haciendo un análisis histórico del impuesto a la salida de divisas encontramos varios elementos interesantes. Como usted conoce, el impuesto a la salida de divisas fue creado por aquella asamblea constituyente que luego de hacer la constitución en el año 2008 todavía preservó ciertas prerrogativas de iniciativa o de materia legislativa. En esa asamblea se creó varios impuestos reguladores, los llamaron, y fue el impuesto a la salida de divisas uno de ellos. Cuando se crea el impuesto a la salida de divisas, el grupo político que creó ya este impuesto a la salida de divisas crea el impuesto con la excepción de que se grave el impuesto a aquella salida de capitales en el caso de los créditos que se traen desde el exterior. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se tenía la clarísima visión de que estos recursos se canalizan a la economía ecuatoriana. ¿Para qué? Para dar crédito. Hacia el año 2009, 2010, por alguna iniciativa legislativa, se eliminó todas las exenciones del ISD. Miguel, de acuerdo a las cifras oficiales del Banco Central, en el único periodo en estos últimos años en que ha caído de manera sostenida la llegada de capitales vía financiamiento del exterior, financiamiento al sector privado, ha sido precisamente en ese año, por el año 2009-2010, en que se eliminó las exenciones. Nosotros vemos con preocupación que un fenómeno como el que se dio en aquella época se repita, porque en este momento lo que se ha hecho es eliminar aquella exención que constaba en la ley para la equidad tributaria, específicamente en el impuesto a la salida de divisas. Es evidente que estamos en condiciones mucho más complicadas hoy en la economía. En este momento. ¿Sería un nuevo desincentivo a la inversión productiva en el Ecuador? Es un desincentivo a la llegada de capitales externos que, como lo establece la norma tributaria, como lo establecía la norma tributaria, eran recursos que debían ser destinados exclusiva y específicamente a créditos productivos, a créditos para la vivienda, a microcréditos. Así lo establece claramente la norma tributaria, lo establecía la norma tributaria. Los recursos que llegan del exterior tenían que ser canalizados a estos objetivos para poder ser objeto de esta exención tributaria. Exención que se ha terminado, con lo cual los recursos del exterior van a continuar estando allí, pero ya no va a ser tan sencillo traerlos, porque esos recursos que ya están caros por efecto de decisiones de la política monetaria de Estados Unidos y del Banco Central Europeo, ahora se encarecen aún más.
Y el tema que usted mencionó, economista Rodríguez, pudiera haber observaciones a la constitucionalidad a propósito de esta transitoria en la ley de competitividad energética. Estamos primero analizando los efectos en materia económica, Miguel, pero lo que sí hemos alertado, porque esto es algo que ya está, que está dicho y que se ha señalado permanentemente, es que hay la afectación a estos dos elementos en materia tributaria, estos dos principios, por lo cual cabe todavía hacer análisis en esa línea, pero el análisis en materia económica es clarísimo. Hay o vendrá una restricción a la llegada de recursos por efecto de estas disposiciones. En resumen, señor presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, economista Marco Antonio Rodríguez, estas decisiones y estos anuncios de imponer nuevos impuestos, como es a la rentabilidad, a las utilidades del sistema bancario y financiero para financiar lo que hoy vive el Ecuador, un conflicto armado interno, sería contraproducente en estas condiciones. En estas condiciones, Miguel, como le digo, en que el Estado se encuentra en una lucha interna contra la mafia, contra la delincuencia organizada, es importante que se hagan los análisis correspondientes para mirar cómo cada uno de los sectores pueden o continúan apoyando esta lucha. Como dije hace un momento, la banca ya viene haciendo sus esfuerzos importantes que nos ha situado en el primer sector que más contribuye a la recaudación tributaria. Ha incrementado en más de 240 millones su aporte vía autorretenciones. En este momento lo que corresponde encontrar es cómo hacemos que todos estos esfuerzos de los varios sectores vayan incluyéndose y vayan concatenándose con las necesidades del Estado. Bien, al señor presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Asobanca, economista Marco Antonio Rodríguez, muchas gracias. La presencia en la revista de opinión Democracia, y le agradecemos, estaremos a la expectativa, porque lo que más requiere el país es certidumbre, certezas, seguridad jurídica, sabiendo que estamos en un conflicto armado interno, en un estado de excepción, en donde por un lado se requieren recursos, pero también estabilidad y enviar mensajes de confianza en sectores tan delicados como constituye el manejo económico, bancario y financiero del Ecuador. Economista Rodríguez, muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel, y muchas gracias por el espacio. Enseguida, en la revista de opinión Democracia. 7:19 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos aquí en la revista de opinión Democracia, buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Aunque todo permanece estático y luce bajo control, el sol de la papaya decide ser aún mejor.